Buenos días. Nuestra lectura para hoy, el domingo después de la Pascua, nos viene del libro de Hechos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida, conforme a lo que habían oído. Al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron el consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con toda la medida de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminadamente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgando de una madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. También lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Esta es la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedes imaginar cómo sintieron los apóstoles? Estaban llevados delante de los mismos líderes que habían matado a Jesús, líderes con el poder necesario para terminar a sus vidas. Esos líderes ya les habían mostrado su hostilidad. La noche anterior esos líderes habían puesto a los discípulos en la cárcel. Y esos líderes demostraron la seriedad de sus amenazas cuando azotaron a los discípulos. A pesar de las acciones y palabras violentas de los líderes, ¿cómo respondieron los discípulos? No pararon ni por un momento su obra de predicar la buena nueva de Jesús. ¿Te impresiona el coraje y el valor de los discípulos? ¿Estamos capaces de demostrar el mismo tipo de coraje y valor en nuestras vidas? ¿Estamos capaces de compartir la buena nueva de Jesús cuando recibimos amenazas de violencia y sufrimiento? Quizás no hemos sufrido el mismo tipo de persecución que los discípulos. Aquí en nuestro país existe mucha libertad para los que confiesan la fe cristiana. Quizás nunca hemos enfrentado el tipo de amenaza que los discípulos enfrentaron. En un país donde podemos predicar y enseñar el Evangelio de Cristo sin mucha oposición de las autoridades públicas, quizás es difícil para nosotros entender el peligro que Pedro y los otros apóstoles enfrentaron. Cuando consideramos el coraje y el valor de los apóstoles, quizás tenemos dudas que podríamos responder de la misma manera. ¿Tendríamos el valor necesario para sufrir todo para la proclamación de la buena nueva de Jesús?
¿Tendríamos el valor necesario para seguir predicando la palabra de Dios si líderes poderosos empezaron a amenazar a nuestros seres queridos? ¿Gozaríamos en la persecución que sufrimos igual que los discípulos? Espero que sí, pero no he sentido mucho gozo cuando la predicación de Jesús me ha causado dificultades. ¿Y tú? En realidad, ¿cuántas veces hemos respondido a las dificultades pequeñas que hemos sufrido por nuestra fe, con reclamaciones y quejas a Dios en vez de gozo? ¿Cómo podemos tener la confianza de un Simón Pedro? ¿Cómo podemos responder al sufrimiento con el mismo valor y coraje que los apóstoles? Cuando sufrimos nuestras propias cruces por ser seguidores de Cristo, cuando estamos perseguidos por otros por su nombre, ¿cómo podemos responder con valentía? Quizás nos ayude a recordar la manera que actuaron esos mismos discípulos unos meses antes de los eventos de nuestra historia para hoy. Cuando esos mismos discípulos enfrentaron las amenazas de los enemigos de Jesús en el jardín de Getsemaní, ¿qué hicieron? En ese día todos los apóstoles de Cristo le abandonaron. Huyeron de la presencia como cobardes. Ese mismo Pedro que vemos demostrando tanto valor y coraje en nuestra historia para hoy, actuó de una manera muy diferente en la corte de los judíos durante todos los eventos del Jueves Santo. En esa noche, para proteger a su propia vida, Pedro rechazó a Jesús 3 veces. En los días después de la muerte de Jesús encontramos a esos discípulos temblando con miedo detrás de puertas cerradas. Entonces, ¿qué cambió con esos discípulos que les permitió actuar en una manera tan diferente? ¿Dónde recibieron el coraje y el valor necesario para sufrir todo hasta la muerte para Jesús? Pues la historia de estos hombres nos muestra que no fueron superhéroes espirituales, fueron hombres normales igual que nosotros, con los mismos tipos de inseguridades, dudas y temores que tenemos nosotros. Su fuente de valor no se encontraron en ellos mismos, no fue una característica natural o innata que les permitió demostrar tanta coraje. Al contrario, ellos encontraron su confianza en la buena nueva de Jesús. Pedro y los otros apóstoles habían visto la verdad sobre las amenazas de esos líderes malvados. Unas semanas antes, cuando Pedro y Juan habían sido liberados de la cárcel por sus predicaciones, recordaron las palabras del salmista que dicen: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. El salmista dijo que los que conspiran contra Dios conspiran en vano. Y los discípulos habían visto esa realidad de primera mano. Los líderes habían azotado, líderes religiosos de los judíos habían azotado a Cristo. Los líderes de los romanos habían clavado a Jesús a una cruz, habían sepultado a Jesús en una tumba. Pero después de toda esa violencia, después de todas sus amenazas, todos sus esfuerzos para ganar la victoria sobre Jesús, fallaron, porque 3 días después de su muerte, Jesús resucitó y salió viva de esa tumba. A pesar de sus esfuerzos para atacar a Cristo, Jesús usó sus esfuerzos malvados para cumplir con sus planes para ganar la salvación para todo el mundo. Sí, fue la evidencia de la resurrección que movió a esos hombres tímidos para hablar con tanto valor y coraje. Cuando Jesús demostró que había ganado la victoria sobre la muerte, había demostrado a sus discípulos que no fue necesario para ellos sentir temor de sus muertes tampoco, porque la promesa de la resurrección fue para todos los que confiarían en Jesús. Sí, las azotes les causarían dolores temporales, pero los enemigos de Jesús no tuvieron el poder necesario para causarle dolores permanentes. Jesús había sido azotado, Jesús había sido clavado, Jesús había sido apuñalado, pero por una lanza, pero al final de la cuenta esas marcas sirvieron como evidencias de su victoria.
Esas cicatrices sirvieron para calmar las dudas de los discípulos. Y Jesús aseguró a sus discípulos que las cicatrices que sufrirían por su nombre servirán la misma función cuando entrarán en la gloria del reinado de su Dios. Sí, es posible que el día está por venir cuando enfrentaremos el tipo de persecución que enfrentaron los discípulos. Es posible que el día está acercando cuando sufriríamos por la fe que confesamos. Es posible que el día llegaría en que estaremos llevados delante de líderes malvados que deseen causarnos daño. Pero no necesitamos tener miedo de ese día, hermanos, porque conocemos a Cristo. Igual que los primeros discípulos, hemos visto a su victoria, hemos estudiado sus palabras de gozo, tenemos acceso a la fuente de confianza y valor que los primeros discípulos usaron. Tenemos acceso a palabras capaces de mover a corazones tímidos para hablar sin miedo. En la resurrección de Cristo vemos que nuestra salvación está segura. Descubrimos la garantía de victoria que ninguna amenaza de este mundo puede cambiar. Que Dios nos mueva a confesar nuestra fe con valor y coraje, durante todas nuestras vidas. Es la victoria que Cristo nos ha ganado que nos permite responder a las cruces de esta vida con gozo, alegría y valor, igual que los discípulos. Amén. Oremos. Concede, suplicamos, todopoderoso Dios, que lo que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos con la ayuda de tu gracia producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.